Elvis Presley está de vuelta en las noticias. 40 años después de que falleciera, una bóveda, que durante mucho tiempo se pensó estaba cerrada y sin descubrir en las paredes de Graceland, acaba de ser desenterrada. Su contenido está envuelto en misterio. Descubre lo que hay dentro. ¿Tienes canciones inéditas, cartas privadas, o algo incluso más increíble? Todo lo que pensábamos saber sobre el rey del rock and roll podría ser reescrito por este hallazgo. En Tupelo, Mississippi, eran las primeras horas del 8 de enero de 1935. Vernon y su hermano estaban presentes mientras Gladys Presley daba a luz en una pequeña casa de 2 habitaciones. Jessie Geraint, la primera de sus gemelos, nació muerta, y la tragedia siguió. Solo unos momentos después, un bebé vibrante y ruidoso llamado Elvis Aaron llegó a nuestro mundo. Elvis, un niño recién nacido saludable, se convirtió en el único hijo de Vernon y Gladys, y su amor por él no tenía límites. Elvis fue amado y cuidado por su familia, aunque estaban atormentados por la muerte de su gemelo. Aunque su casa en Tupelo era pequeña, siempre estaba llena de actividad con familiares, padres, abuelos y parientes, quienes ayudaban a fomentar un fuerte sentido de comunidad y camaradería. Vernon y Gladys realmente querían ofrecer una vida feliz a Elvis, pero tenían poco dinero. Aunque siempre estaban en el camino en busca de mejores posibilidades, él sentía una sensación de seguridad en su amor y compromiso. No importaba a los Presley dónde vivieran, siempre que estuvieran juntos. Para Elvis, la música y la adoración eran fuentes de felicidad. Las lecturas y los himnos que se escuchaban en casa en la iglesia Asamblea de Dios lo encantaban. El gospel que escuchaba en la iglesia, el blues que tocaban sus vecinos y la música country que escuchaba en la radio eran sonidos que absorbía. Llevaba su música consigo a donde quiera que iba cuando se convirtió en su amor. Elvis tuvo su primera experiencia tocando frente a un público el 3 de octubre de 1945, cuando tenía solo 10 años. Cantó Old Shep, mientras estaba sentado en una silla en el concurso de talento de la Feria y Exposición de Productos Lácteos de Mississippi, Alabama, donde obtuvo el 5º lugar y recibió algunos boletos para las atracciones de la feria. Aunque no fue un premio importante, sirvió como una fuente de orgullo y un adelanto de futuros éxitos. En 1947, 2 años después, Elvis quería una bicicleta nueva, pero su familia no podía permitírselo. En Tupelo Hardware Company, Gladys lo dirigió suavemente hacia una guitarra que le costaría $13. Ese pequeño instrumento fue la clave que abrió una puerta musical que cambiaría el curso de la historia. En una actuación de despedida memorable, Elvis cantó Hoja en un árbol a sus compañeros en Milam Junior High. Un gran cambio se avecinaba para la familia Presley. En su búsqueda de una vida mejor, apilaron todas sus posesiones en un viejo Plymouth y se dirigieron a Memphis, Tennessee. No estuvieron mucho tiempo solos. El resto de las familias Smith y Presley pronto lo siguieron, cada uno buscando su parte del sueño americano. Sin embargo, la realidad era dura. Elvis y su familia residieron en el norte de Memphis, un barrio donde los recursos eran limitados y las condiciones de vida eran difíciles. En viviendas públicas y pequeñas casas baratas desde 1948 hasta 1953. Mientras Elvis estaba en LSE, Vernon y Gladys trabajaban sin parar, cambiando de trabajos. Humes Junior High. Elvis ayudaba un poco a sus padres haciendo trabajos ocasionales aquí y allá. Una familia muy unida que se apoyaba en su religión y se reunía frecuentemente en la iglesia Asamblea de Dios, perseveró a través de las dificultades. La música era un medio de escape para Elvis. Encontró consuelo en su guitarra, voces y estilo único. Mientras se perdía en las melodías del gospel y el blues negro, recorría Beale Street buscando prendas únicas. Era fácilmente identificable por su cabello largo y patillas entre los lugares preferidos de los músicos de gospel del centro. Los conciertos de gospel no eran los únicos lugares donde podrías escuchar la música de Elvis. Elvis Presley subió al escenario en el evento de talentos de la escuela secundaria Humes, guitarra en mano. Se sorprendió cuando el público enloqueció aplaudiendo y terminó ganando la competencia. Sintió un aumento de confianza en sí mismo al dejar el escenario tras hacer un bis debido al abrumador aplauso. Desafortunadamente, este capítulo fue de corta duración. Para 1953, Elvis había completado su educación secundaria en Humes. Para mantener a su familia, empezó a trabajar en el taller de Parker Machinist casi de inmediato. Ese verano pasó por el Memphis Recording Service, ahora llamado Sun Records. Él grabó My Happiness y That's When Your Heartaches Begin para su madre Gladys, como un conmovedor regalo de cumpleaños para ella, gastando solo $4. No era mucho,
pero fue el primer paso hacia un viaje extraordinario, el inicio de su carrera musical. Fue en ese momento cuando Sam Phillips, fundador de Sun Records, empezó a ver algo único en Elvis. La voz del joven cantante tenía potencial y pensó que Elvis podría triunfar como un destacado intérprete de baladas. Este fue el punto de inflexión en la carrera de Elvis como músico. Las cosas empezaron a cambiar en 1955. Aparte de su impresionante atractivo, Elvis atraía a admiradores con su voz distintiva y su estilo de actuación carismático. No importaba dónde tocara, sus movimientos de cadera seguro llamaban la atención. Fue en ese año cuando el manager de Elvis, el coronel Tom Parker, lo firmó con RCA Records, allanando el camino para su meteórico ascenso a la fama. El inexorable ascenso de Elvis Presley fue en 1956. Después del éxito de su álbum debut, Elvis Presley, que incluía el sencillo Heartbreak Hotel, consiguió su segundo número 1. Consolidó su posición como un artista polifacético el mismo año cuando firmó un contrato cinematográfico con Paramount Pictures. Aunque algunos pensaron que sus atrevidas técnicas de baile eran demasiado provocativas, fue un gran éxito con el público. Después de debutar en la televisión nacional en The Jackie Gleason Show de Tommy y Jimmy Dorsey, pasó a ser un habitual en el programa. A lo largo de sus 6 conciertos, Elvis se convirtió gradualmente en un nombre familiar. Mientras tanto, Elvis alcanzó otro punto culminante profesional con su canción de disco Last Son, I Forgot to Remember to Forget, combinada con Mystery Train. Alcanzó el número 1 en las listas de música country, señalando un punto de inflexión importante en su carrera, mientras Heartbreak Hotel dominaba las listas. Su primer álbum completo, Elvis Presley, que incluía sus primeros éxitos, fue lanzado por RCA unos meses después. Después de pasar 10 semanas en la cima de las listas de pop, el disco fue claramente un éxito, con sus ventas millonarias y su primer premio de álbum de oro. Fue un momento decisivo para la carrera de Elvis. Elvis viajó a Hollywood para una prueba de cine en los estudios Paramount solo unos días después del lanzamiento del álbum. Dedicó 2 días a actuar y sincronizar los labios con Blue Suede Shoes, mientras también tomaba el centro del escenario en una secuencia de la próxima película, The Rainmaker. Elvis siempre estaba en movimiento y trabajó incansablemente para cumplir sus aspiraciones durante esta vorágine de actividad. El extraño escenario de la actuación de Elvis en The Milton Berle Show, que se transmitió en vivo desde el USS Hancock, un portaaviones, causó bastante revuelo. Sin embargo, solo fue el comienzo. Rápidamente, su agenda se estaba llenando. Firmó un acuerdo para una película con Paramount Pictures y Hal Wallace, con la opción de hacer 6 películas adicionales. Elvis Presley actuó en el nuevo Frontier Hotel en Las Vegas en abril y mayo de 1956, pero no logró ofrecer su característico espectáculo. Sus seguidores más jóvenes estaban más cautivados que los jugadores mayores en la audiencia. No obstante, tanto Heartbreak Hotel como Elvis Presley, su álbum debut, dominó las listas pop de Billboard. Cuantos más conciertos daba Elvis, más famoso se volvía. Cuando, como resultado de la histeria causada por sus actuaciones llenas de energía, los eventos se interrumpían ocasionalmente cuando los seguidores invadían el escenario. A partir de junio, Elvis actuaba en un entorno de estudio más convencional en The Milton Berle Show, acompañado por los Jordanaires, Scotty Moore, Bill Black y DJ Fontana. Sus atrevidas técnicas de baile cautivaron al público más joven, pero hicieron que los padres y críticos se rascaran la cabeza durante su enérgico rendimiento de Hound Dog. Esto se convirtió en una de sus actuaciones más comentadas debido a la reacción negativa, lo que aumentó aún más su fama. Los grupos conservadores y religiosos rápidamente criticaron los atrevidos estilos musicales y de baile de Elvis, pero sus jóvenes admiradores no podían tener suficiente. A medida que continuaba de gira y lanzaba nuevas canciones, su popularidad seguía aumentando. Continuó sin cesar a pesar de la... No mucho después de eso, abordó la controversia en torno a su aparición televisiva anterior al presentarse en The Steve Allen Show en NBC. Mientras realizaba una interpretación cómica de Hound Dog, Elvis, vestido con frac y pajarita blanca, cantó a un Basset Hound en el escenario como parte de la perspectiva satírica del programa sobre la situación. Elvis, a pesar de su desaprobación, participó en la broma e incluso mostró su lado divertido al aparecer en una rutina cómica junto a Gene Kelly, Andy Griffith y Steve Allen. El drama nunca cesó y Elvis siempre fue el blanco de las críticas. Sin embargo, su estrella siguió ascendiendo. Se firmó un acuerdo sin precedentes de $50,000 para futuras actuaciones, estableciendo un nuevo referente en la industria del entretenimiento.
Su cuarta sesión de grabación con RCA tuvo lugar al día siguiente, durante la cual llevó a los Jordanaires, un famoso grupo de gospel y country. Los Jordanaires continuaron siendo su grupo principal de apoyo hasta finales de la década de 1960, de gira con él e incluso apareciendo en algunas de sus películas. La película debut de Elvis Presley, titulada The Reno Brothers en ese momento, comenzó a filmarse en agosto de 1956. Para capitalizar la emoción alrededor de su popular sencillo, el título se cambió posteriormente a Love Me Tender. El programa de televisión más popular del momento, The Ed Sullivan Show, fue donde Elvis apareció por primera vez durante la filmación. Charles Colton asumió las funciones de presentador para Sullivan después de su accidente automovilístico, y un asombroso 80% de los espectadores de televisión del país sintonizó para ver actuar a Elvis. El 26 de septiembre de 1956, pocas semanas después de salir de Tupelo, Mississippi, Elvis regresó para un día de celebración. La ciudad proclamó el Día de Elvis Presley. Acompañado por su familia, ofreció 2 presentaciones en la Feria y Exposición de Lácteos de Alabama y Mississippi, el mismo escenario donde había cantado cuando era un niño. Debido al alto nivel de entusiasmo, la Guardia Nacional fue enviada para regular la multitud. En ese momento, la nación estaba sumida en la fiebre por Elvis. Comenzó una era de comercialización de celebridades con su imagen apareciendo en una amplia variedad de productos, incluidos gorras, camisetas, jeans y más. El coronel Tom Parker, el manager de Elvis, y el propio Elvis fueron innovadores al aprovechar el entusiasmo convirtiendo su imagen en una marca. Love Me Tender, la primera película de Elvis Presley, se estrenó en el Teatro Paramount de la ciudad de Nueva York el 15 de noviembre de 1956. No solo fue la película un éxito financiero, sino que las críticas fueron mayormente elogiosas respecto a su actuación. La película, que se desarrollaba durante la Guerra Civil, destacaba sus habilidades de canto y actuación, consolidándolo aún más como una superestrella multifacética. Al final de su agitado año 1956, Elvis apareció en la portada del Wall Street Journal. Su fama sin igual y la influencia de la Elvismania se destacaron en el titular con los asombrosos $22 millones solo en ventas de artículos. Un momento decisivo en la carrera de Elvis Presley ocurrió en 1956. Fue el año que lo catapultó del estrellato internacional al estrellato internacional. Se convirtió en una sensación de la noche a la mañana, con récords rotos en música y televisión, y una carrera actoral que despegó. La mercancía con su nombre también se vendía como pan caliente. Cuando él caminaba a algún lugar, la multitud se volvía loca. Elvis era ahora tanto un símbolo de la cultura juvenil estadounidense como una figura política divisoria. Su magnética presencia en el escenario y sus innovadoras combinaciones de estilos musicales desataron una revolución cultural. Él estaba inaugurando una nueva era al cambiar más que solo la música. También estaba cambiando las costumbres sociales. Era imposible ignorar el efecto dominó de su logro. Nadie podía hacer la vista gorda ante Elvis Presley ya. Como respuesta al alboroto que sus movimientos habían causado el año anterior, la ironía era obvia para todos. El 6 de enero, Elvis hizo su tercera y última visita en The Ed Sullivan Show. Esta vez, las cámaras solo lo capturaron de la cintura para arriba. Ed Sullivan, una personalidad muy conocida en la televisión, intervino en vivo para calmar las críticas después de que incluyera el himno gospel, Peace in the Valley, en su programa de 5 canciones. Aseguró a los fanáticos que la joven estrella era un ser humano maravilloso y un absoluto placer tenerlo en el show, alabando el carácter de Elvis. En medio de todas las críticas que Elvis estaba recibiendo, fue una rara instancia de apoyo popular. Mientras tanto, el estrellato de Elvis se extendió mucho más allá de los Estados Unidos. The New York Times declaró que debido a la no disponibilidad oficial de la música de Presley en la Unión Soviética, sus álbumes se estaban vendiendo ilegalmente. Como un ingenioso movimiento de marketing, los fans hicieron copias ilegales utilizando placas de rayos X desechadas y las vendieron por 50 rublos, lo que ahora supera los $130. Elvis siguió estableciendo nuevos récords al regresar a casa. Después de pasar un mes en la cima de las listas, su disco navideño llegó a vender la increíble cantidad de 20 millones de copias. Su siguiente sencillo, Jailhouse Rock, que se basó en su película del mismo nombre, se convirtió en un gran éxito. Incluso después de todos estos años, seguía siendo clasificada por Rolling Stone como la canción número 216 mejor de todos los tiempos. Canciones como Blue Sweet Shoes, Can't Help Falling in Love, All Shook Up, Teddy Bear y Are You Lonesome Tonight
aseguraron que su audiencia le fuera devota. Mientras él se deleitaba en su ascenso al estrellato, se vislumbraba un cambio dramático. Elvis Presley dio su último concierto en Hawái en noviembre de 1957, sin saber que estaba a punto de cambiar su guitarra por botas de combate. Al final del año, él y su familia habían decorado Graceland para su primera Navidad allí. Su notificación de reclutamiento llegó en medio de las celebraciones. La noticia marcó el inicio de un capítulo significativo en su vida, y él lo había estado esperando con ansias. El servicio militar y el matrimonio, incluyendo ser reclutado en los Estados Unidos. A pesar de servir en el ejército, la carrera de Elvis Presley continuó en ascenso. En marzo de 1958, se presentó ante la Junta de Reclutamiento de Memphis y recibió el famoso corte de cabello militar en Fort Chaffee, Arkansas, marcando el comienzo de su odisea militar. Luego se trasladó a Fort Hood, Texas, para su entrenamiento básico, que duró 6 meses. Elvis no desperdició tiempo alguno en su partida inicial. Mientras que su breve regreso a la música le trajo alegría, fue seguido por noticias trágicas. En lo que resultaría ser su última sesión hasta 1960, produjo la canción A Big Hunk of Love. Su madre Gladys contrajo una hepatitis severa justo cuando se preparaba para ir a Europa para su despliegue. Un hospital en Memphis la recibió rápidamente. El 12 de agosto, Elvis vino a pasar tiempo con ella durante sus últimos días, después de recibir un permiso de emergencia. Trágicamente, se enteró de la muerte de Gladys el 14 de agosto, después de un breve respiro en Graceland. Ella tenía 46 años. Elvis, envuelto en tristeza, encontró la fuerza para retomar sus responsabilidades militares la misma tarde de su entierro. Elvis descubrió una chispa de alegría cuando estaba estacionado en Alemania. El capitán Joseph Beaulieu había sido enviado a la base de la Fuerza Aérea de Wiesbaden, donde conoció a Priscilla Beaulieu, una adolescente cuyo esposo había sido enviado allí. En un evento social, Priscilla y Elvis fueron presentados por un conocido mutuo, comenzando el romance que alteraría el curso de sus vidas para siempre. Se casaron en Las Vegas en 1967 después de un largo y apasionado noviazgo. Como oficial del ejército, Elvis ascendió a través de las filas hasta el rango de sargento. El 2 de marzo de 1960, regresó a los Estados Unidos y confrontó a la prensa en Nueva Jersey, terminando su capítulo en el ejército. Su liberación formal del servicio activo fue concedida por el 5 de marzo. Reporteros y admiradores acudieron en masa a Graceland a su regreso a Memphis para recibirlo. Elvis se dirigió a los medios con humildad durante una conferencia de prensa que dio en la oficina de su padre el 8 de marzo. Había servido a su nación sin favoritismos, como cualquier otro soldado. A pesar de su enorme popularidad, a pesar de que sus 2 años de servicio militar fueron formativos, no podía deshacerse de la preocupación persistente de que su ausencia pudiera haber disminuido su poder como estrella. Pero como demostraron las multitudes en Graceland, Elvis ciertamente no fue olvidado. No le tomó mucho tiempo regresar al centro de atención una vez que dejó el ejército en 1960. Sus éxitos para GI como Blue Hawaii y Viva Las Vegas mantuvieron a los oyentes pegados a su música, y su álbum Blues encabezó las listas. Aunque no todas sus películas fueron bien recibidas por la crítica, generaron una buena suma de dinero, y sus bandas sonoras fueron adoradas por los oyentes. Pero el encanto de Elvis en las películas comenzó a desvanecerse a finales de los años 60. Su carrera parecía estar en un punto de inflexión a medida que el público perdía interés. Sin embargo, Elvis aún no estaba preparado para retirarse. En 1968, Elvis hizo un regreso notable con un espectáculo de televisión que demostró una vez más por qué era el indiscutible rey del rock and roll. Su hipnótica presencia en el escenario, su carisma y su voz demostraron que no había perdido su toque. Al mismo tiempo, su vida privada parecía estar floreciendo. Su hija, Lisa Marie, nació de él y Priscilla en 1968. Parecía que Elvis lo tenía todo: fama, familia y un nuevo comienzo por un segundo fugaz. Desafortunadamente, la alegría no duró mucho. Su matrimonio comenzó a mostrar signos de tensión en los años 1970. La infidelidad fue un problema tanto para Elvis como para Priscilla y causó que su relación se desmoronara. Después de algún tiempo separados, Elvis enfrentó sus problemas personales y Priscilla se encargó de Lisa Marie. El año 1973 fue un punto de inflexión en la vida de Elvis. Su salud comenzó a deteriorarse como resultado de su uso excesivo de medicamentos recetados. La salud de la otrora delgada estrella decayó mientras luchaba con su peso. Su condición empeoró después de esa caída y terminó en el hospital,
un cambio notable del enérgico artista al que sus fans habían llegado a adorar. Elvis mantuvo su dominio en el escenario a pesar de sus problemas personales. No importaba a dónde iba, el público de sus conciertos y giras en Las Vegas, siempre agotadas, seguía siguiéndolo. Junio de 1977 fue su última actuación, y fue en Indianápolis. Regresó a Graceland después de eso, listo para hacer otra gira, pero no tenía idea de que nunca sucedería. Trágicamente, la estancia de Elvis Presley en Graceland terminó el 16 de agosto de 1977. El rey del rock and roll murió cuando tenía solo 42 años. La insuficiencia cardíaca fue la causa oficial de su muerte, y el uso de medicamentos con receta fue un factor importante que contribuyó. Millones de admiradores en todo el mundo están lamentando la pérdida de un gran vivo tras escuchar la impactante noticia. Graceland fue el lugar del funeral de Elvis, donde fue enterrado junto a su familia, Gladys, Vernon y Minnie Mayhew Presley. En su honor, el lugar se convirtió en un sitio de peregrinación para muchos. Trans World Delivery estableció un nuevo récord nacional para un solo día en los Estados Unidos el día de su muerte, con más de 3.100 solicitudes de tributos florales. El 18 de agosto, 2 días después, miles acudieron a Memphis para asistir al entierro de Elvis. A lo largo de Elvis Presley Boulevard, unos 18,000 admiradores fervorosos estaban de pie, cada uno con un cartel, una flor o un recuerdo en la mano. El abrumador amor y adoración de sus seguidores por él fue simbolizado por el Cadillac blanco que llevaba su ataúd, adornado con rosas. En contraste con la multitud de dolientes en las calles, Graceland acogió un servicio privado para unos 200 seres queridos. John Wayne, Caroline Kennedy, Anne Murray, Burt Reynolds y muchos más pesos pesados de Hollywood estuvieron allí para rendir homenaje al hombre cuyo legado vivirá para siempre en la industria del entretenimiento. El funeral fue solemne y pacífico, pero los rumores y preguntas sobre la vida de Elvis continuaron mucho después de su fallecimiento. Su legado sigue inspirando tanto júbilo como intriga, incluso después de su muerte. El inesperado fallecimiento de Elvis Presley el 16 de agosto de 1977 conmocionó al mundo y devastó a su legión de seguidores devotos. Sin embargo, el misterio que rodea su muerte se complicó aún más por un extraño suceso que ocurrió solo 9 días después de su entierro, un intento fallido de profanar la tumba. 3 hombres, Ronnie Atkins, Eugene Nelson y Raymond Green, fueron descubiertos merodeando alrededor de la tumba de Elvis tarde en la noche. Los informes indicaron que planeaban usar explosivos para entrar en la tumba, lo que despertó sospechas debido a sus acciones. Por otro lado, tenían pocos explosivos y, por lo tanto, fracasaron. Su comportamiento inusual fue reportado a las autoridades por un trabajador del cementerio. A pesar de la evidente falta de preparación del grupo, la policía logró incautar una pequeña cantidad de explosivos. La reputación de Ronnie Atkins se derrumbó tras su encarcelamiento por fraude, pero posteriormente se convirtió en informante, identificando a sus colaboradores. Como consecuencia, los 3 no fueron hasta el mucho hecho. después. Atkins propuso un cambio inesperado. Argumentó que un funcionario de la ley colaborando con la familia de Elvis pudo haber orquestado toda la conspiración. Graceland carecía de la aprobación legal necesaria para los entierros, a pesar de los deseos de la familia Presley, según Atkins. Para argumentar en favor de más protección, propuso que el sheriff Billy Talley trabajara con la familia para simular un intento de robo falso. Independientemente de su veracidad, la narrativa añadió aún más a los enigmas que rodean el legado de Elvis. Los fans y teóricos de la conspiración se sumieron en un torbellino a lo largo de los años, mientras circulaban rumores sobre las intenciones de revelar su tumba. A pesar de su fallecimiento, el mundo siguió cautivado por la vida de Elvis en el lugar de su entierro. La tumba de Elvis Presley y los misterios que la rodean son igual de interesantes, si no más, que el mismo rey. Los fans y aquellos que creen en conspiraciones han especulado durante años que la familia Presley podría proporcionar información sobre su tumba. Según ciertas creencias, Elvis incluso podría haber fingido su propio suicidio. La inscripción en la lápida de Elvis es una de las pistas más comentadas. Contrario a lo que mostraba su certificado de nacimiento, su segundo nombre, Aaron, se escribía con 2 A. Algunos vieron esto como una señal intencional, un mensaje codificado que implicaba que la tumba del rey no estaba realmente allí. Si bien algunos ven el error tipográfico como conspirativo,
Otros notan que Elvis comenzó a adoptar el nombre Aaron más tarde en su vida, y lo descartan como accidental. En 2005, durante una aparición con Oprah Winfrey, hubo otro supuesto indicio. Mientras Priscilla Presley reflexionaba sobre la conexión de Elvis con su hija, pareció cometer un error, refiriéndose a él en tiempo presente, pero rápidamente se corrigió. La idea de que Elvis podría estar vivo y bien ganó impulso en este período. De manera similar, la entrevista de Lisa Marie Presley con Larry King en 2003 dejó a los fans preguntándose sobre su elección de palabras cuando evitó responder la cuestión de si sentía una conexión espiritual con su padre, ya sea impulsados por una convicción sincera o una incapacidad de separarse de su ídolo. Estas opiniones han perpetuado el legado de Elvis de una manera distintiva y a veces desconcertante. La idea de que el rey pueda estar vivo y bien es un atractivo irresistible para un gran número de personas. Después de su funeral, comenzó a circular la especulación de que Elvis había orquestado su propio secuestro. A pesar de que los doctores habían confirmado su muerte, hubo quienes afirmaron que el rey había simulado su propio asesinato para evitar el foco de atención. Muchas personas en América del Norte han reportado ver a Elvis a lo largo de los años. Incluso se estableció la Sociedad de Avistamientos de Elvis en 1989 con el propósito expreso de documentar tales afirmaciones. En 1990 surgió una de las hipótesis más notorias cuando espectadores de Home Alone señalaron a un hombre con un suéter de cuello alto y barba en el fondo de una escena en un aeropuerto. Algunos pensaron que el hombre era el propio rey, haciendo una aparición discreta por su semejanza con Elvis. El investigador paranormal Ben Radford fue uno de varios escépticos que rápidamente desacreditaron la afirmación. Si Elvis hubiera tomado tales medidas para fingir su muerte, Radford se preguntaba por qué aparecería tan despreocupadamente como un extra en una película de gran presupuesto. No solo eso, sino que señaló que ni una sola persona en el set parecía reconocer el rostro de posiblemente la persona más famosa de la historia. Para poner fin a los rumores, el director de Home Alone, Chris Columbus, verificó que el hombre en cuestión era realmente Gary Richard Groth, un extra y amigo cercano de Columbus, y no Elvis. La especulación se intensificó aún más en 1988 cuando una estación de radio de Nashville ofreció $1 millón a quien pudiera conseguir que Elvis realizara una entrevista en vivo. Ya sea sacarlo de su escondite o poner fin a los rumores eran los objetivos de la maniobra. Un peculiar videojuego llamado Les Manly en busca del rey fue inspirado por la búsqueda. Los jugadores pueden buscar virtualmente a Elvis y reclamar la recompensa en este juego, que salió en 1990. El misterio de Elvis Presley solo ha crecido como resultado del debate incesante en torno a su desaparición y si realmente la fingió, o si descansa honestamente en paz en Graceland. Su vida y legado han cautivado a la gente durante décadas, y esa atracción no muestra señales de disminuir.